Hola cuartos, ¿cómo están chicos? Hoy tenemos una clase de literatura contemporánea y el objetivo de esta clase es poder analizar e interpretar novelas de literatura contemporánea considerando su temática, sus características y su contexto. Como habíamos estudiado anteriormente, las épocas literarias buscan mostrar la realidad de la época y también buscan interpretar al individuo de aquel tiempo. Eso, y bueno, y lo vimos ya cómo pasó desde la antigüedad clásica hasta el neoclasicismo, que fue lo que estudiamos. Y hoy trabajaremos en lo que es la literatura contemporánea, esta época contemporánea, que como toda época es una reacción contra los paradigmas de las literaturas anteriores, en este caso contra el realismo y el naturalismo, y van a buscar una nueva interpretación del individuo, ya no desde la razón como era anteriormente, sino desde la irracionalidad y desde la subjetividad. Van a intentar plasmar la crisis existencial del ser humano de la época, su incertidumbre, su angustia y todos los problemas que tenía. Por lo tanto, se va a buscar también mostrar esta realidad de este individuo aproblemado, que se va adecuando, digamos, a las circunstancias a las que se tienen que ir enfrentando día a día en aquella época. Bueno, dentro del contexto de la época contemporánea va a estar marcado principalmente por las guerras, en este caso la Primera Guerra Mundial y todas las consecuencias que trajo, sumándose también la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entendiendo que aparte de las consecuencias políticas, sociales, económicas, hubo una profunda incertidumbre en el ser humano, un sentimiento de desconfianza, de desolación, que se vio enfrentado, digamos, a todas estas problemáticas que fueron momentos bastante difíciles para la sociedad. También, por estas incertidumbres, también se empiezan a plasmar y a aparecer nuevas corrientes de pensamiento, de la mano de Freud, de Nietzsche, de Albert Einstein, que van a también mostrar nuevos paradigmas de pensamiento, alejados de lo que estaba antes. Y en el ámbito literario, como nosotros hemos visto que la literatura es el reflejo de la época, anteriormente había estado el realismo y el naturalismo, que son movimientos centrados en la razón, en plasmar la realidad tal cual era, de una manera muy impersonal, con bastante exactitud, y por eso, fundamentalmente centrados en lo que es la razón, no permitiendo el paso a la subjetividad. El naturalismo es un movimiento que derivó del realismo, que además de solo centrarse en la realidad, lo que buscaba era explicar los comportamientos del ser humano. ¿Ya? En eso se centraba este tipo de literatura. ¿Ya? Fundamentalmente lo que es la razón y en una descripción de la realidad. Obviamente con un objetivo que lo vamos a ver en otra clase. ¿Ya? Bueno, ¿qué características va a tener esta época contemporánea? En primer lugar, un desequilibrio total del mundo occidental. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, la guerra impactó completamente al individuo de la época. También dejó de lado todo ese racionalismo con el cual se desenvolvía antes. Ya se dio cuenta que por medio de la razón no iba a poder enfrentar los problemas que estaba teniendo. Por otra parte, tenemos lo que es la realidad múltiple. ¿Y a qué se refiere esto? Que un solo acontecimiento va a tener distintas respuestas según el individuo, porque cada individuo va a depender de las experiencias previas que haya tenido. Entonces, un mismo hecho no va a repercutir de la misma manera en todas las personas. Y eso hace que se refuerce la idea de que por medio de la razón no podemos conocer la realidad, porque la razón diría que un acontecimiento, una respuesta, pero ahora no, tenemos múltiples respuestas. Y eso obviamente le genera incertidumbre, le genera desconfianza al ser humano de la época.
Otra característica que tenemos es el superrealismo, que es una expresión literaria que busca dejar de lado esto que es solo centrarse en comunicar lo externo, lo objetivo, sino que quiere hablar del inconsciente, hablar de lo subjetivo, de las interpretaciones de la realidad que estaba teniendo el hombre en aquella época, estas múltiples realidades. Entonces, en esto se va a empezar a enfocar la literatura, en poder explicar esta subjetividad, esta inconsciencia y estas distintas maneras de poder ver la realidad. También va a haber una gran libertad creadora por parte de los autores, va a haber una ruptura con todas las técnicas clásicas, se va a variar en el estilo, ya tanto lo que es forma como fondo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahora. Y por último, hay un sentido de la existencia y también una búsqueda de la identidad tanto individual como grupal. El hombre contemporáneo se siente completamente solo, se siente desolado, por lo tanto va a caer, digamos, en ciertas crisis y va a empezar a tener esta búsqueda de decir quién soy y a dónde pertenezco. Entonces, estos van a ser, digamos, lo que va a mover, digamos, la literatura de esta época. Dentro de los movimientos literarios, en un principio van a estar todo lo que son las vanguardias literarias, van a estar las corrientes existencialistas, va a estar el teatro del absurdo y también la literatura fantástica y de ciencia ficción. Más adelante también vamos a incluir lo que es la novela de distopía, que también va a formar parte y va a ser muy relevante en esta época. Así que eso lo vamos a trabajar. Y bueno, los rasgos que va a tener la literatura también, como les había mencionado, se van a romper con los esquemas clásicos. Ya vamos a tener también narradores múltiples. No siempre va a ser el mismo narrador el que nos va a estar contando toda la historia. Podemos tener muchos narradores protagonistas, ya que en un capítulo nos hable un personaje, en el otro capítulo nos hable otro. Y esto obviamente responde a esta realidad múltiple que había mencionado anteriormente, ya que no solamente hay una forma de ver la realidad, sino que hay muchas. También va a haber una percepción difusa de la realidad al momento de leer estos libros, van a generar tal vez cierta confusión, pero es por lo mismo, porque se busca mostrar, digamos, a este individuo desolado, también un poco complicado, y que va a caer en contradicciones. Entonces la literatura va a mostrar esa característica. Y bueno, dentro de los temas de la literatura contemporánea, que son bastantes, pero los principales van a ser la soledad, la realidad inacabable y también lo que es la literatura como tema en sí misma. Esos van a ser, digamos, los tres temas fundamentales de esta época, ¿ya? Que van a ser el motor de la literatura. El primer tema es el de la soledad. Como ya lo hablamos, un hombre en crisis que va a tener esta soledad existencial, no solo una soledad física de estoy aquí sola, sino que él se siente solo internamente. Y esto lo va a motivar a realizar una búsqueda de su identidad, de preguntarse quién soy, a dónde voy, a dónde pertenezco, y por lo mismo también va a haber esta búsqueda de identidad colectiva. Y a la soledad se le van a unir obviamente los temas de la incomunicación también, estos problemas que se presentan de no poder expresar muy bien y con claridad lo que siente el individuo. Ejemplos claros de esta época son la Metamorfosis de Franz Kafka, que nosotros ya lo habíamos manejado, lo habíamos hablado antes, ¿cierto? También tenemos El extranjero de Camus, Hijo de ladrón de Manuel Rojas. Hay muchos libros más, pero digamos estos tres representan, digamos, esta soledad que vivía el hombre contemporáneo. En la Metamorfosis lo vimos, este individuo que al fin y al cabo la sociedad lo aparta y
metafóricamente se transforma en esta cucaracha. Por otra parte, tenemos esta realidad inacabable como otro tema, que es ese intento de romper con la imposibilidad de que la realidad solamente puede estar en un único relato, que solamente hay una realidad, una sola forma de enfrentarla y de analizarla. Por lo tanto, aquí este es otro rasgo que les había hablado, que hay una gran cantidad de voces de narradores en una obra. Se van a mostrar distintas perspectivas de realidad y se van a utilizar técnicas como el monólogo, ¿ya? Y la pluralidad de voces, que es estas muchas voces que hablan en el relato. Y el monólogo va a ser fundamental porque va a permitir que el individuo exprese su interioridad, ¿ya? Bueno, aquí como ejemplos tenemos a Ulises de James Joyce, que es un libro que les voy a comentar de inmediato. Tenemos Pedro Páramo también de Juan Rulfo y La última niebla de María Luisa Bombal, que aquí se trabaja bastante lo que son estas distintas maneras de abarcar la realidad. Y por último tenemos la literatura como tema en sí misma, que aquí hay un replanteamiento de la función que tiene la literatura. ¿Ya? Se trata de dejar de lado eso de que la literatura tiene una sola finalidad, sino que se intentan en estas obras mostrar que el acto de escribir es un tema relevante, que es importante el cómo se escribe, y eso mismo permite establecer una conexión con los problemas del individuo de aquella época. Y bueno, aquí tenemos Niebla de Miguel de Unamuno y también tenemos Rayuela de Julio Cortázar, ya este escritor latinoamericano. Bueno, un ejemplo de lo que es la realidad inacabable es del libro Ulises, que les había comentado. En esta obra, que es bastante extensa, ¿ya? Se intentan plasmar, digamos, estas problemáticas del protagonista, y para poder mostrarles cómo se muestra, digamos, esta realidad múltiple, les coloqué un fragmento. Les voy a leer una parte que dice: salió al jardín por la puerta trasera, se paró para escuchar hacia el jardín vecino. Ni un ruido, tal vez colgando ropa fuera a secar. La sirvienta estaba en el jardín. Hermosa mañana. Se inclinó para observar una magra fila de menta verde, creciendo al lado de la pared. Hacer una glorieta aquí. Trepadoras rojas. Enredaderas. Hay que abonar el terreno. Suelo roñoso. Bueno, y si se dan cuenta, la escritura sigue así en gran parte del relato. Entonces acá se puede ver esta corriente también de conciencia que tiene el protagonista, que es dejar fluir, digamos, lo que va sintiendo, lo que va pasando, dejando de lado la razón, que solamente todo fluya, que fluya, digamos, su pensamiento. Y bueno, por otra parte tengo un ejemplo de literatura en sí misma, que es un ejemplo de un cuento de Borges, que se llama La biblioteca de Babel, que ahí se hace también un análisis de lo que habíamos hablado, ¿cierto? Que el acto de escribir es importante dentro de esta literatura, y en el fragmento que les coloqué se hace, digamos, una reflexión sobre ello. Y bueno, para ir terminando, podemos darnos cuenta que la literatura sigue siendo un reflejo de la época en la cual está inmerso el autor. Busca plasmar todas las problemáticas que vive el hombre de la época, sus temores, sus angustias, su incertidumbre, etc. Y por eso es tan importante acercarnos a esta literatura, sobre todo la literatura contemporánea en esta clase. Bueno, la actividad que van a tener que realizar y que está explicada en la diapositiva es leer el capítulo 1 de Rayuela de Julio Cortázar,
que él muestra esta literatura en sí misma y también abarca los temas de la soledad y todas estas crisis del hombre contemporáneo. Quería hablarles un poquito de este libro, que también tiene una forma bastante peculiar de ser leído. Bueno, se los voy a mostrar. Miren, al principio no se ve muy bien, pero el autor da un tablero de dirección para poder leer el libro, que cuenta con más de 140 capítulos. Bueno, aquí nos dice que hay dos maneras de leer este libro. El primero es desde el principio, pero llegar hasta el capítulo 56, y si el lector quiere, puede dejar la lectura hasta ahí. Eso nos plantea, que podemos prescindir de todos los demás capítulos. Y la otra opción que nos da es que podemos leer desde el capítulo 73, partir desde el 73, y ahí él nos da un orden de lectura. Por ejemplo, aquí desde el 73 al 1, 2, 116, 3, 84, 4 y así sucesivamente. Así que ya de partida pueden ver que es un libro también que desde la primera página da una invitación distinta. Entonces ustedes en esta oportunidad van a leer el primer capítulo y van a realizar unas actividades de comprensión lectora correspondiente a eso para aplicar también lo que hoy conversamos en la clase. Así que eso, chicos, eso sería por la clase de hoy sobre literatura contemporánea. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Espero que estén bien, que estén tranquilos dentro de este periodo. Y también espero que nos veamos pronto, ¿sí? Y eso, chicos, que estén muy bien, cuídense, chao.